Sí, sí, es verdad. Este es un tema que siempre está presente, pero que a veces cuando llega esta época, por determinadas circunstancias o casos, a uno lo pone sobre la mesa el peligro que significa este tema de la intoxicación por monóxido de carbono. Obviamente llega la época del frío y la gente empieza a buscar distintos métodos de calefacción, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar la penetración de los medios de comunicación para tratar de llevar a la población un mensaje en ese sentido, tener en cuenta que todo lo que produzca llama, todo lo que sea leña, carbón, gas, queroseno, fuel oil, gasoil, todo produce monóxido de carbono como producto de la combustión. Anden bien o no anden bien, todos esos aparatos producen monóxido de carbono. Y la intoxicación por monóxido de carbono es un gas que es incoloro, inodoro, insípido, o sea que no tiene color, no tiene olor, no se siente gusto, no se ve, no sentimos nada, es imposible de darse cuenta y es muy peligroso fundamentalmente en los dormitorios, o sea, donde uno duerme, ¿no? Por lo tanto hay que extremar las medidas de precaución. Yo diría que todo lo que sea ese tipo de combustible dentro de los dormitorios es desaconsejable. Doctor, ha habido casos en nuestra localidad, obviamente no en forma masiva, pero bueno, para ejemplificar un poco a quien está mirando, ¿qué cosas uno tiene que tener en cuenta a la hora de prestar atención que no sucedan este tipo de desgracias? Ejemplificando, bueno, hubo un caso aquí en nuestra localidad también, ¿no? Claro, sí, lo que más hay que tener cuidado es con lo que decíamos, todo lo que sean de combustión interna. O sea, combustión interna significa lo que haya una llama en contacto con el aire que nosotros respiramos. Después están los dispositivos que se llaman de tiro balanceado, que teóricamente, y según informan los fabricantes, la cámara de combustión no está en contacto con el aire que nosotros respiramos, está en contacto con el exterior, pero esos aparatos pueden fallar. Y es bueno que si uno tiene ese tipo de dispositivos, especialmente en el dormitorio, o no lo usamos o lo hacemos ver cada invierno para asegurarnos de que la cámara de combustión sea realmente estanca y que no haya ninguna posibilidad de que ese gas penetre hacia adentro. Es muy peligroso en los dormitorios porque durante el día, si uno está despierto, uno siente que le falta el aire, que le duele la cabeza, debilidad muscular, agitación, o sea, falta de aire. Entonces, evidentemente, uno puede tomar las medidas, abrir la ventana, ventilar y enseguida superar ese problema, ¿no? Pero los accidentes más serios se producen generalmente donde uno duerme, aunque también se han producido accidentes, especialmente en los baños, por ejemplo, donde hay calefones a gas dentro del baño, y eso en un lugar muy cerrado, muy hermético, también ha habido problemas de ese tipo, ¿no? De manera que hay que extremar los cuidados, no se puede jugar con esto porque es una enfermedad mortal, o sea, si uno lo detecta a tiempo, tiene suerte de que alguien se da cuenta, pero mucha gente que se va a dormir y después no se da cuenta más de nada, ¿no? Por lo tanto, es un tema para tener muy en cuenta. Existen detectores de monóxido de carbono, sistemas de alarma, son aparatitos chiquitos que se ponen en las paredes, se colocan cerca de las fuentes de emisión de monóxido de carbono, que son muy fiables, muy seguros, que suena una alarma ante el monóxido de carbono, que por ahí puede ser también una alternativa cuando uno no está muy seguro. Pero lo ideal es la calefacción eléctrica, que ahí uno no tiene ningún tipo de problemas. ¿Cuáles son los síntomas ante una intoxicación de este tipo? Fundamentalmente uno siente que le falta el aire, o sea, empieza a sentir agitación, dificultad, tiene que respirar más veces por minuto, empieza a sentir dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza, debilidad muscular, la piel se le pone colorada, rubicundo, y hay que tener en cuenta que los niños se intoxican antes que los adultos, porque por dos motivos. Primero, porque el monóxido de carbono es más pesado que el aire y tiende a bajar. Entonces los niños que andan por abajo, porque son más petizos,
se intoxican antes. Y los niños tienen una frecuencia respiratoria muy superior a la nuestra, respiran más veces por minuto y por lo tanto intercambian más rápido el monóxido de carbono, que tiene la propiedad de unirse a la hemoglobina de los glóbulos rojos, y por lo tanto la hemoglobina pierde la capacidad de transportar oxígeno. Por eso en definitiva se transforma en un gas que reemplaza el oxígeno en nuestra sangre, y ustedes saben que sin oxígeno el ser humano no puede vivir. Ante esta cuestión, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, una familia, un padre, si pasa esto en un hogar, ¿no? En una casa? Eso es interesante saberlo, porque lo primero que hay que hacer es ventilar. Antes de llamar al médico o al paramédico, hay que abrir las ventanas y sacar al paciente del lugar a donde estaba. Porque a veces ha ocurrido eso, que uno encuentra a alguien inconsciente y lo primero que hace es llamar al médico y se queda esperando al médico en ese lugar. Y lo primero que hay que hacer es abrir todo y si se puede sacarlo de ahí. Porque ya solo con empezar a respirar aire puro, aire normal, ya la persona empieza a recuperarse. Y a veces se recupera solo con esa medida y otras veces hay que recurrir ya a tratamientos específicos cuando la intoxicación es muy seria, ¿no?